Te odio. Gritó Cheryl a su exmarido, y todos los presentes se volvieron de repente. Te odio a ti y también a tu gallina. ¿Qué? Protestó con voz chillona una rubia alta, de figura perfecta y rostro poco agraciado. ¿Yo soy la gallina? Mírate en el espejo y se te quitarán todas las dudas, respondió la mujer con rabia. En ese momento, ella realmente odiaba a las personas que tenía delante. La injusticia le llenaba el pecho. Quería acercarse a Clint, agarrarlo por los hombros y sacudirlo bien para hacerlo entrar en razón. Lo que él hacía con su exesposa le parecía una verdadera traición. No respondas, Lily, le pidió el hombre a su amante. Ya ves que ella te está provocando a propósito. Que se enfade sola. Así todos verán que no solo es una ladrona, sino también una loca. ¿Loca? ¿Crees que cuando acusan a alguien de algo que no hizo se puede comportar de otra manera? Cheryl estaba sin aliento por la avalancha de sentimientos. No me merezco este trato. Cálmate, cálmate. El tribunal lo resolverá todo. Se acercó a ella la madre de Clint y la abrazó por los hombros. Al apartar a su exnuera a un lado, pudo susurrarle a su hijo. Desvergonzado. Y encima trajiste a tu chica. Deberías avergonzarte. El hombre la miró con ojos grandes. ¿También tengo que avergonzarme? Y que ella haya robado dinero no importa. No robé nada. Intervino Cheryl. Sus nervios estaban al límite, las lágrimas le corrían por las mejillas. Vamos, la empujó Eleanor, moviendo la cabeza con desaprobación. Todo se aclarará. Los participantes del juicio se dispersaron por distintos rincones del pasillo. Pero la atmósfera tensa no desapareció. Lily miraba burlona a su rival de vez en cuando, y ella respondía con fríos y despreciativos gestos. Aquella mañana otoñal y sombría, como en los 2 meses anteriores, la rabia de Cheryl caía más sobre la amante de su marido que sobre él mismo. La veía como la destructora de la familia, una mujer despreciable, mentirosa, que había destruido una vida antes feliz. Y apenas hace poco todo era diferente. El negocio familiar prosperaba, se hacían planes para el futuro. Los primeros meses del año pasaron esperando las vacaciones. Nada presagiaba problemas. La víspera del viaje al mar, Cheryl ni siquiera notaba nada a su alrededor, estaba en las nubes, pensando solo en los atuendos de verano y los lugares que debían visitar. La caída brusca y dolorosa a la realidad la provocó una escena inesperada. Volvió a la oficina tras un viaje de trabajo, entró sin llamar al despacho de su marido y vio a la secretaria sentada en las rodillas de Clint. Desde ese momento empezó una serie de eventos muy desagradables. ¿Y dónde está tu abogado?, preguntó Eleanor, sin saber cómo distraer a su nuera. Debería llegar pronto, respondió ella, abanándose con una carpeta como un abanico. La ira se calmó y poco a poco volvió su autocontrol. Aguanta, todo saldrá bien. Gracias a ustedes. Si no fuera por ustedes, le habría arrancado los ojos. La suegra realmente la apoyaba mucho. Al principio quiso reconciliar a los esposos para evitar el divorcio, pero al ver que era imposible, se puso del lado de Cheryl. El comportamiento de su hijo decepcionaba a Eleanor, incluso se podía decir que la asustaba. Tras 30 años, todavía guardaba resentimiento hacia su marido, que la engañó y la abandonó con un niño pequeño. Toda su vida temió que Clint se pareciera a su padre. Y los eventos de los últimos meses dejaron claro que sus miedos no eran infundados. Ojalá empiece pronto, suspiró Cheryl.
Sus manos temblaban intensamente, sus pensamientos iban de un lado a otro, y cada minuto de espera se hacía más difícil. Ella no había tomado ni un centavo de las cuentas de la empresa, se quedó sin nada. Y su marido, un mes después del divorcio, decidió acusarla de robo. ¿Qué asco daba todo esto? Buenos días. Perdón por la tardanza, llegó jadeando el joven abogado de la acusada. A pesar del traje formal, los zapatos pulidos y la pesada carpeta con documentos, su inexperiencia se notaba en cada movimiento y mirada. No se preocupe, estoy bien preparado. Hola, Ed. Bien, asintió Cheryl. Eleanor lo miró con desconfianza y suspiró discretamente. Era obvio que su nuera no tenía dinero para un buen especialista, pero al menos podría haber aceptado uno gratuito. Incluso él probablemente lo habría hecho mejor que este. Muy joven, inexperto, voz bajita, nadie escuchará lo que diga. Mientras la mujer reflexionaba, la puerta de la sala se abrió y la secretaria invitó a los participantes a entrar. Clint, satisfecho como si ya hubiera ganado el caso, se sentó con aire confiado en el lugar del demandante. A su lado se acomodó un ancianito, claramente un abogado conocido en la ciudad. Cuando la parte acusadora expuso sus reclamaciones, Ted tomó la palabra. Al principio su discurso solo provocó risitas, su voz y aspecto le parecían muy cómicos. Pero casi de inmediato las sonrisas desaparecieron y hasta Eleanor levantó la ceja sorprendida. En vista de lo dicho, solicito aplazar la sesión para que mi defendida tenga oportunidad de reunir pruebas de su inocencia, concluyó el joven. El silencio invadió la sala. El juez estuvo de acuerdo con sus argumentos. El caso se pospuso por 2 semanas. Cheryl exhaló aliviada. En cambio, Clint cambió su expresión y, perdiendo el control, comenzó a discutir. ¿Qué? ¿Cómo es que se aplaza? Preguntó en voz alta. ¿Por qué tengo que esperar yo? En ese tiempo ella escapará a algún lugar y vivirá en el extranjero con lo robado. No se preocupe, mejor nos preparamos bien y seguro ganamos, intentó calmar al cliente el abogado mayor. Pero Clint no escuchaba a nadie. Protesto. Exijo que el caso se vea ahora mismo. Correcto. Estás ayudando a esa Kikimora. Hay que atraparla antes de que se escape. Apoyó Lily al hombre. Cállate ya. Yo me encargaré, gritó él. No se hagan el ridículo, dijo Cheryl, sorprendida por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Cállate más fuerte todavía. Se indignó Clint. Voy a escribir una queja. Dame papel. La seguridad sacó al alborotador y a su acompañante. En el pasillo quedaron los demás participantes del proceso. Eleanor, visiblemente impactada por lo ocurrido, no dijo una palabra a su hijo y se dirigió en silencio al guardarropa. Cheryl agradeció a Deb por la ayuda y también se apresuró a irse. Prometió estar en el trabajo para el mediodía. El autobús, normalmente lleno por la mañana, viajaba casi vacío a esa hora, por lo que pudo sentarse junto a la ventana y pensar en sus cosas. Las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. Pasaban veloces los paraguas de los peatones de colores variados, y el cielo estaba cubierto por densas nubes. En su alma también reinaba la oscuridad y el frío. El hospicio donde Cheryl trabajaba como auxiliar y cuidadora estaba en las afueras de la ciudad, por lo que el viaje era largo. El ambiente dentro era triste, a veces incluso opresivo y desesperanzador. Eso, claro, requería energía y fuerza extra. Ella nunca habría aceptado esas condiciones de no ser la única forma de estar cerca de su madre,
para ayudarla y simplemente pasar más tiempo juntas. Cheryl, a Katniss le pusieron una vecina ruidosa. Me duele la cabeza con ella, contó la compañera apenas Cheryl entró al cuarto del personal. Ya ves, y ella ya duerme mal. ¿Ahora qué será?, suspiró mientras se ponía rápido la bata. Habla con Gregory. Quizás la cambiemos a otra habitación individual. Hay una libre. Él te tiene cierto cariño, seguro no se negará. Jul, ¿qué es eso de cierto cariño? Como a todos los demás. Vamos, no te engañes. Ella no respondió y, sonriendo para sí, se dirigió al final del pasillo. Las palabras de Rachel dispersaron por un momento el pesado sentimiento que le quedaba tras el juicio. Por supuesto, se convencía a sí misma de que todas esas historias sobre los sentimientos de Gregory hacia ella eran tonterías, invenciones. Pero aún así le agradaba imaginarlo. Se detuvo frente a la puerta, escuchó y abrió los ojos sorprendida. Se escuchaba algo que hacía mucho tiempo no oía, su madre reía. Yo iba vestida y fui a aclarar las cosas. ¿Qué más? Me invitó a salir, pues hay que ir, no esconderse por la casa, contaba emocionada la nueva paciente sentada junto a Katniss. Y la encontré. Como la agarré del cuello, ¡ay! Hola. Buen día, sonrió la cuidadora. Esta es mi hija, Cheryl. Cheryl, conoce a mi nueva vecina, Betty. Una mujer alta y robusta saludó cordialmente a la trabajadora y, pese a su rechazo cortés, le ofreció un puñado de caramelos. Su voz era realmente fuerte, pero compensaba con creces su amabilidad y esa increíble sensación de calidez que trajo a la impersonal habitación. Hola, saludó Gregory al ver a Cheryl con un cubo y fregona caminando por el pasillo. Hola, asintió ella. ¿Ya fuiste a ver a mamá? Sí, ahí están animados, sonrió, también lo noté. Creo que fue buena idea poner a la nueva ahí. ¿Qué opinas? Todavía no lo entiendo bien, pero parece que sí. A Katniss le aburre estar sola y así tendrá con quien charlar. ¿Y tú, qué tal? ¿Pasó el juicio? Lo pospusieron 2 semanas para que pudiera prepararme. Quizás debería hablar con tu Clint. Parece que se ha vuelto muy insolente. No, no hace falta. No quiero involucrarte en mis problemas. Bueno, si necesitas algo, dime. Ya sabes que siempre estoy dispuesto a ayudar. Lo sé. Y muchas gracias. Ella lo miró pensativa mientras él se alejaba. Desde la escuela, Gregory siempre estaba cerca. Desapareció durante varios años cuando ella se casó y ahora volvió a aparecer. Le ofreció un lugar en su hospicio para Katniss mientras esperaba su turno para la operación y después, un trabajo para Cheryl. Eso le permitió no separarse de su madre y, de paso, recuperarse un poco tras el divorcio. No se puede decir que, incluso en esas circunstancias, aunque afortunadas y con la ayuda de un viejo amigo, la vida se volviera más fácil o agradable. La enfermedad de su madre seguía asustándola y no le permitía relajarse, y las obligaciones de cuidadora y enfermera le consumían muchas energías. Y luego el ataque inesperado de Clint. Eso la desestabilizaba completamente. Él ya le había causado mucho dolor y sufrimiento a su exesposa, y ahora parecía decidido a rematarla con su comportamiento repugnante. Por la noche, Cheryl fue a visitar a su madre. Su nueva vecina estaba hablando por teléfono, así que pudieron conversar a solas. ¿Cómo te va aquí?, preguntó la hija, acomodándole la manta. Cada vez apenas podía contener las lágrimas.
Ver a un ser querido, que hasta hace poco era activo y lleno de energía, y ahora casi no podía levantarse de la cama, era una prueba muy dura. Muy bien, respondió Katniss con ánimo. Betty decidió pedirle a su hijo que nos trajera un televisor. Y además me está enseñando a tejer. ¿Me comprarías agujas e hilo? Para tener algo que hacer aquí. Claro. ¿Qué tipo? Mira, están en el estante. Cheryl prometió pasar por la tienda de camino a casa. Mientras su madre se sumía en la tristeza y pasaba los días mirando al techo, ella se sentía mal. Ahora como si se le hubiera quitado un peso de encima. Que su madre se ocupara en manualidades, viera películas, hablara de cosas de mujeres, cualquier cosa que levantara su ánimo. La lluvia había cesado, pero todo estaba húmedo. El aire parecía espeso por la humedad otoñal. Un viento frío con olor a hojas caídas le golpeó la cara. Quiso esconderse en algún lugar y envolverse bien. Detrás de Cheryl, salió del edificio un hombre discreto con una chaqueta negra con capucha, también se dirigió a la parada. El hospicio estaba entre árboles, apartado de la calle transitada. Al cruzar la zona sin farolas, ella aceleró el paso. El hombre no se acercaba ni se alejaba, y luego se subió al mismo autobús. Quiso convencerse de que era solo su imaginación, pero el desconocido bajó con ella y la acompañó hasta la casa. Justo cuando Cheryl decidió darse la vuelta y preguntarle directamente qué quería, la figura con capucha desapareció. El teléfono en su bolsillo sonó. Vaya abogado que tienes, se rió Clint. ¿Todavía vas al colegio? ¿Te molestó que hayan pospuesto la audiencia? Preguntó la exesposa, todavía mirando con desconfianza alrededor. Caminaba rápido hacia la puerta del edificio. ¿Y por qué iba a molestarme? Contestó Clint con voz burlona. De todos modos, ganaré el caso y te quedarás sin nada. Devuélveme el dinero y retiro la denuncia. Yo no tomé nada. Claro que no. ¿Crees que podrás huir con el dinero? Estás equivocada. Te encontraré de todos modos. Clint, de verdad no entiendo de qué hablas. Tenías acceso a los programas bancarios y decidiste vengarte de mí. Sacaste todo a cuentas extranjeras. Así que no encontrarás el rastro ahora. ¿No es así? ¿Hasta cuándo? Si en una semana no veo mi dinero, irás a la cárcel. Recuerda mi palabra. ¿Al menos pensaste en la madre? Exacto. ¿De verdad crees que no la enviaría a una buena clínica y esperaría una operación gratis? Eso es absurdo. Despierta. Alguien del personal está robando. Y probablemente no se detendrá. Ten cuidado. Claro. Lo echas todo a los demás. Yo confío en todos. Nadie sería capaz de algo así. Así que yo soy la única ladrona en tu maravilloso equipo, ¿no? Perfecto. Devuelve el dinero y terminamos esto bien. No tomé nada. Bueno, si no quieres, como quieras. Nos vemos en la corte en 2 semanas. Prepárate. Colgó. Cheryl, sin encender la luz del apartamento, asomó con cuidado por la ventana. Al asegurarse de que el patio estaba vacío, se dejó caer al sofá aliviada. Vaya día. Nada la agobiaba tanto como esas tardes silenciosas y solitarias en el apartamento de su madre. Paseando por las habitaciones en busca de alguna ocupación, ya no contaba las veces que se había arrepentido de no haber podido tener un hijo durante su matrimonio. Quizás hubiera sido más difícil económicamente, pero eso parecía una tontería comparado con lo que sentía ahora: absurdo, vacío, silencio.
Tras el divorcio y la pérdida del negocio en el que había invertido varios años de su vida, Cheryl ya no sentía pasión por nada. Los ojos apagados, los hombros encorvados, la primera arruga visible en la frente, era como si algo pesado la aplastara y todos sus sueños se hubieran convertido en polvo. Pero no siempre había sido así. Hace poco más de 10 años, una joven ambiciosa, hermosa y segura de sí misma salía por las puertas de la universidad. Al mirar aquella vieja fotografía, Cheryl sonrió sin querer. Brillante, audaz. Y a su lado, ese mismo chico que entonces era un vago y un mal estudiante. Ayúdame, recordaba sus palabras. Él estaba sentado a su lado, y sus ojos azules parecían los más hermosos del mundo. Con este estilo de vida me voy a perder. Pues primero vamos a ponerte al día con los estudios, respondió entusiasta la futura esposa. Ella consideraba sus éxitos como propios. Se alegró cuando él recibió el diploma. Lo apoyó cuando juntos iniciaron el negocio. Quizás por eso tardó tanto en notar sus infidelidades ni su actitud fría y distante. Se esforzaba demasiado en idealizarlo todo. Ahora todo se había derrumbado. La enfermedad de su madre fue el último golpe. Y las acusaciones de Clint, un puñal en el corazón. Una persona la rechazó sin importar sus sentimientos. Otra, su madre, estaba dispuesta a sacrificarse por su felicidad. Pero Cheryl no pensaba rendirse. No era culpable de nada y debía defender su nombre. Y su madre tenía una oportunidad. Sí, la tenía. Entonces valía la pena luchar. Con estos pensamientos Cheryl trató de dormir, pero pasó la noche mirando al techo casi hasta el amanecer. No pudo descansar ni deshacerse del dolor de cabeza. Afuera, de nuevo el cielo gris y opaco. Llovizna fina, niebla espesa que hacía desaparecer casas, autos, personas. Más de una hora para llegar al trabajo. La única sensación nueva, la constante impresión de que alguien la seguía. ¿Pasó algo?, preguntó la enfermera de turno cuando Cheryl entró casi corriendo al edificio y miró con preocupación sobre su hombro. No. Solo me lo pareció, respondió confundida. Tenemos un novato. ¿Otra vez? Sí. ¿Dónde lo ubicaron? En una habitación libre, vivirá solo por ahora, dijeron. Un pintor. Trajo un caballete y una maleta llena de pinturas. Genial, no se aburrirá. La auxiliar, inmersa en sus pensamientos, actuaba en automático, se cambió de ropa, sacó los utensilios de limpieza, recorrió las habitaciones y habló con los pacientes. El encuentro con el nuevo se pospuso, pero pronto supo más de él. Cheryl, ¿ya viste a Jack?, preguntó animada Katniss apenas su hija entró en la habitación. ¿Quién es?, preguntó ella sin mucho interés, todavía pensando en quién y por qué necesitaba vigilarla. El nuevo huésped. Ya nos visitó. Un hombre muy agradable. Sí, sí, apoyó Betty, la vecina. Ya hasta nos invitó a tomar té. Personalmente quiero que me pinte un retrato. Pero Katniss no quiere. ¿Retrato?, se sonrojó la madre. ¿Así como estoy aquí, en esta cama? Oh, no es necesario. Puede ser en un trono real o en la orilla del mar. No es una foto. Aunque ahora también se pueden retocar. ¿Cómo hacen para tener tiempo? Apenas empieza la mañana, se sorprendió Cheryl. Nos levantamos temprano, respondió su madre sonriendo. Hacía mucho que Cheryl no la veía tan alegre. Cuando por fin llegó el turno de la habitación del pintor y la auxiliar tocó y entró,
lo encontró trabajando. Él estaba organizando sus múltiples pinceles y lápices en el alféizar de la ventana. «Hola», saludó cortésmente. «Jack, yo soy Cheryl». «Mucho gusto», respondió ella, mirando con tristeza la silla de ruedas. «Voy a visitar a las vecinas. Son unas chicas muy alegres. Y gracias de antemano por la limpieza». Él puso una gran caja de té sobre sus piernas y, manejando hábilmente su transporte, se fue. Cheryl lo miró alejarse y, unos segundos después, asomó la cabeza al pasillo, se dirigía a la habitación de su madre. Vaya, cómo se estaban dando las cosas. Tanto tiempo estuvo sola, sin querer hablar con nadie, y ahora había encontrado tan buena compañía. Genial. El alféizar, la mesita, la cama, todo estaba ocupado por cuadros, pinceles, pinturas, álbumes. Y de repente la habitación se parecía a un taller, con ese desorden creativo tan característico. Para limpiar, claro, eso complicaba las cosas, pero era agradable a la vista. Algo nuevo y poco común en esas paredes grises y silenciosas. Otro día llegaba a su fin, y Cheryl, sin exagerar, apenas se sostenía en pie. Prometiéndose cenar y acostarse de inmediato, se preparó y salió rápido hacia la parada. Por un momento incluso olvidó la vigilancia, y cuando recordó, se volteó y no vio a nadie. La tarde era clara, soleada, y el cansancio la envolvía por completo, tanto que el miedo anterior había desaparecido por completo. Al salir del caluroso salón del autobús, pasó junto a una tienda, decidida a conformarse con un bocadillo ligero, y caminó rápido hacia su casa. Quedaban solo unos metros cuando desde los contenedores de basura llegó un quejido lastimero. Cheryl cerró los ojos, deseando que el sonido fuera solo un espejismo. Pero no, de detrás de un montón de basura apareció un pequeño hocico marrón, y luego todo el cuerpo diminuto de un cachorro. «¿Lleva a alguien?». Movía alegremente su pequeña cola. «Hola, pequeñín. ¿De dónde has salido?». El perrito corrió hacia ella, torpemente cayó de una losa de concreto, pisó una lata metálica, se asustó por el ruido y dio un salto hacia un lado. «¡Ay! ¿Qué se hace contigo?». La mujer miró alrededor, esperando ver a sus dueños, pero no había nadie. Tomó al cachorro en brazos, pensativa, suspiró y se fue a casa. No podía dejar a ese pequeño solo en la calle. Por las noches ya hacía frío y prometían la primera nevada. Una hora después, el cachorro yacía en una cama hecha con una chaqueta vieja, limpio, satisfecho y bostezando ruidosamente, luchando torpemente contra el sueño. Sus ojos se cerraban, su carita caía al suelo, y Cheryl, observando la escena, sonreía cansada. Sí, más responsabilidades, más obligaciones. Pero al menos había un ser vivo en el apartamento. Y ya no se sentía tan sola. El fin de semana fue diferente. Había que llevar a Rex al veterinario, acostumbrarlo a la mantita, porque la dueña no podría sacar a pasear a la mascota durante el día aunque quisiera. Y además, comprar carne y en general acostumbrarse a que ahora había alguien que la esperaba en casa. Todas estas cosas la distrajeron mucho de los pensamientos pesados. Lo más difícil fue dejar solo al pequeño. Él caminaba nervioso en la entrada, esperando salir a pasear, y la miraba con esperanza, tanto que el corazón de Cheryl se apretaba, como si se despidiera de un niño, no de un cachorro. «Volveré pronto», prometió la mujer, cerrando la puerta. Escuchó un pequeño quejido y luego el perrito entró a la habitación. Cuando visitó a su madre en la habitación, la encontró con un pintor como invitado. Él estaba sentado en su silla haciendo bocetos a lápiz.
Hola, Cheryl, dijo la madre con solo mover los labios. Ya ves, estoy ocupada por ahora. Finalmente la convencieron, explicó Betty con satisfacción, señalando a la vecina. Se resistía hasta el último momento. Bueno, ¿cuándo más tendrá otra oportunidad? La enfermera miró al grupo y sonrió condescendientemente. Eran tan divertidos, como niños, de verdad. Y de repente se sintió cálida por dentro. La madre se había arreglado, vestido, rizos, pendientes. No la había visto así en mucho tiempo. Bueno, anda, no me hagas sentir incómoda, se sonrojó la mujer. Está bien, volveré luego, dijo la hija con un gesto. Surgió una sensación extraña, como un presentimiento o simplemente esperanza. Pero la llegada de Jack parecía traer consigo cambios largamente esperados. ¿Qué clase de cambios? ¿Quién sabe? Pero la vida definitivamente no sería la misma. Mientras en la habitación de Kidnistina y Raiza reinaba la serenidad, se escuchaban risas de vez en cuando, y entre la comida y la cena había meriendas con té, la atmósfera en el hospicio se volvía cada vez más tensa. Al principio no era evidente, pero hacia la mitad del día apareció Gregory. En su rostro se notaban claramente la preocupación y la tensión. ¿Pasó algo?, preguntó Cheryl cuando su buen amigo pasó cerca sin siquiera notarla. Hola, asintió el hombre volviéndose. No quiero hablar antes de tiempo. Cuando todo sea claro. Por lo que escucho, todos ya sospechan. ¿De dónde? De los rumores. ¿Todo está mal? No lo sé aún. Cheryl, por ahora solo son rumores y conjeturas, pero no nos trae nada bueno. Esta noche reuniré a todos en la sala común. Las conversaciones en voz baja no cesaban. Entre el trabajo, los empleados se juntaban de 2 o 3 y comentaban. ¿De verdad podrían cerrar su hospicio? ¿Y todos tendrían que buscar otro trabajo? Los miedos no eran infundados. Pronto el jefe mismo lo confirmó. Alguien difundió rumores diciendo que estamos aquí ilegalmente, dijo Gregory con un suspiro. Eso, por supuesto, no es cierto, y tenemos todos los permisos necesarios. Pero parece que alguien realmente quiere el terreno para construir. El lugar es muy bueno. ¿Y qué pasará con los pacientes?, preguntó Cheryl apretando los puños. Son como una familia aquí. No se pueden separar. A los promotores les da igual. Que se queden en la calle, no les importa. Y a nosotros, si esto sigue así, nos tocará llamar a conocidos y buscar plazas en la ciudad o en la región. No todos tienen familiares que cuiden de sus mayores. Hoy está todo muy triste, comentó la madre, cuando Cheryl, aprovechando un momento, llegó a su habitación y se sentó a su lado. Betty se había ido a sus tratamientos, así que podían hablar. Sí, con este clima da mala gana, respondió la hija restándole importancia. No creas que no lo noto. Parece que Clint no les da descanso. Y quieren que nos mudemos. Ya hemos decidido que pediremos quedarnos juntas, yo, Betty y Jack. ¿Quién te dijo eso? Oh, eso no se puede ocultar. Bueno, quizás todo se arregle. El pintor sigue sentado junto a ti. Cada vez que entro, ahí está, sonrió Cheryl intentando aliviar el ambiente. Sí, es un tipo interesante, culto. Su vida no ha sido fácil. La dedicó a hijos adoptivos, pero después del accidente lo abandonaron, lo ingresaron en hospitales y le quitaron el piso. Le amputaron los pies, no puede caminar. Pero no se rinde. Al contrario, decidió dedicarse al arte,
pinta cuadros, aprende cosas nuevas. Eso me inspiró mucho. Yo había perdido totalmente las ganas de vivir. Y resulta que aún tengo oportunidad de mejorar. Es verdad. Así que no bajes los brazos antes de tiempo. Mamá hablaba con tanto cariño de ese nuevo conocido que a Cheryl no pudo evitar pensar, ¿no será acaso un amor tardío? Después del divorcio muchos años atrás, Katniss no aceptaba pretendientes y se dedicó completamente a criar a su hija. Quiere decir que ese caballero la había tocado de algún modo. O quizás simplemente era la hora. Los colegas ya empezaban a buscar vacantes, los pacientes a preparar sus cosas. Gregory andaba varios días cabizbajo. A Cheryl le daban ganas de ayudarlo, pero ¿qué podía? Ni dinero ni influencia. Y encima el exmarido con sus acusaciones y alguien que cada día la acompañaba de ida y vuelta al trabajo. Seguro que era Clint. ¿Quién más iba a pensar en vigilarla? Aquí está, viene por segunda vez, observando. Gregory se acercó a la ventana y señaló 2 coches y el grupo que bajó de ellos. ¿Qué? Se sorprendió Cheryl y miró con atención. Es Andreev, Boris Borisovich. ¿Quién es? Tiene proyectos en común con mi exmarido. Un tipo muy desagradable. Él quiere expulsarnos. Necesita la tierra. Bueno, quizás podamos luchar. Esto no es una tienda ni un club. Al fin y al cabo, aquí ayudan a la gente. ¿Crees que les importa? Yo dejé la clínica por lo mismo. A quien solo le interesa el dinero, no le importan las personas. Cada vez estaba más claro, no dejarían que el hospicio siguiera en ese lugar. Las inspecciones aumentaban, corrían rumores de que el centro estaba ilegal y que no ayudaban a los necesitados sino que se quedaban con sus casas. Sonaba injusto y repugnante, pero no había forma de defenderse de esas calumnias. Cheryl no quería rendirse. Intentaba desesperadamente encontrar formas de defender el edificio y a sus residentes. Escribía a comunidades locales, periódicos, contactaba con medios conocidos. Algunos periodistas respondieron y publicaron información. Pero no sirvió de nada, en lugar de ayuda, recibieron amenazas. Hola, Cheryl, sonó una voz fría en el teléfono cuando la enfermera caminaba a casa mirando atrás. Hola, respondió apurada. Has adquirido un mal hábito. ¿De qué habla? De tu nueva afición a publicar tus pensamientos. Los compartes con tu madre en la cocina, escribes en las redes sociales. No tienes que hacerlo por cada cosa. ¿Por cada cosa? Creo que escribo sobre algo muy concreto. ¿Quieren privar a los ancianos de una vida digna? ¿Eso es humano? Nadie priva a nadie de la vida. Solo es hora de mudarse, eso es todo. Quizás tú lo veas así, pero en realidad es arbitrariedad. Cheryl, mejor piensa en la salud de Katniss. No creo que le guste si algo le pasa a su hija. ¿Eso es una amenaza? No, no, para nada. Solo un aviso. Se apagó. Cheryl apretó los puños, miró con rabia hacia la puerta, se dio vuelta con valentía y preguntó en voz alta. ¿Qué quieren de mí? ¿Cuánto tiempo piensan seguir pisándome los talones? ¿Quién los contrató? ¿Clint? El hombre no dijo ni una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar. No se pudo ver su rostro por la capucha y además parecía bastante común. Cheryl sonrió con sarcasmo, comprendiendo que realmente el exmarido había contratado a ese inepto investigador. Bueno, si era así, ni eso había logrado hacer bien. A la mañana siguiente,
Gregory la esperaba en la entrada. Se veía agotado. No era de extrañar, el trabajo de su vida se estaba desmoronando ante sus ojos. Aquí estamos bien, ¿verdad? Tranquilo. Pero si uno camina un poco más, el ruido de la carretera lo cubre todo, dijo pensativo. Sí. Y por las mañanas cantan los pájaros, asintió Cheryl, mirando las ventanas, los parterres y los árboles. Luego preguntó con cuidado, ¿y qué pasa con la construcción? Tendremos que desalojar a los residentes, suspiró Gregory. ¿De verdad? Ni me imagino cómo decirles. ¿Y qué será de ellos ahora? Ya lo han entendido ellos mismos. Algunos los recogerán sus familiares y a otros habrá que enviarlos a buenos lugares. Bueno, ¿no es un poco triste, crees? Probablemente no. Me tienen acorralado por todos lados. Ayer vino la fiscalía, dicen que estoy malgastando los fondos que nos asignan. Y alguien llama amenazando. Quedarse aquí se vuelve peligroso para nuestros pacientes. ¿Quién sabe a qué podrían llegar esos empresarios? Es terrible. Cheryl no pudo contenerse y se acercó a su amigo. Él la abrazó con fuerza en respuesta. Lo único que quedaba era mantenerse unidos para sobrevivir los tiempos difíciles y superar todo. Los empleados y los residentes cada vez hablaban menos, realizando automáticamente las tareas diarias que ya se habían convertido en rutina. Quizás esa rutina ayudaba a no caer en la desesperación. Mejor eso que el aburrimiento, seguro que a nadie le hubiera hecho bien. El que más trabajaba, por decirlo así, era Jack. Se encerraba en su habitación y, como si planeara usar todos los materiales disponibles, creaba todo el día. Dado el ambiente general, nadie se atrevía a molestarlo. El silencio reinaba en los pasillos y hasta en la sala común se hablaba en voz baja. Cheryl también guardaba sus sentimientos para sí misma. Los demás ya estaban confundidos y asustados, así que no se atrevía a cargarles más con sus preocupaciones. Pero cuando llamó su exmarido, quiso descargar toda su rabia sin piedad y eso hizo de inmediato. «Que te atragantes con tu dinero», gritó Cheryl al teléfono con furia. «¿Crees que esto te va a pasar de largo? ¿Vas a sacar a la calle a los indefensos mientras tú te llenas los bolsillos? No, la maldad nunca ha traído felicidad a nadie. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?» Se confundió el exmarido. «Llamo para recordarte que pasado mañana es la segunda audiencia. No lo olvides esta vez. Te escupiría en la cara delante de todos y contaría a qué te dedicas realmente. Tú mismo robaste ese dinero y me culpas a mí. Ajá. ¿Crees que me molestaría si el dinero estuviera en su lugar? Mejor confiesa todo y di dónde lo escondiste. Qué bueno que nos divorciamos. Ni te imaginas. Vivir tantos años contigo bajo el mismo techo. Me volvería loca». Sin querer escuchar más insultos, Clint colgó. Aunque en el fondo sabía que actuaba sin escrúpulos, no estaba dispuesto a admitirlo. Por el contrario, se justificaba a sí mismo en todo. ¿Y entonces?, preguntó Lily, sentada con aire profesional en la silla de directora. «Anda, ve a tu habitación», respondió el nervioso, haciendo un gesto para que la amante cediera el asiento. «Todo bien. Pronto se delatará solo. Y su casa para indigentes pronto cerrará. Nos dieron un mes para el desalojo». ¿Un mes? ¿Tanto? Con una semana habría sido suficiente. Qué buena eres. Si hubiera alguien a quien lamentar, sonrió la chica y salió de la oficina. Los residentes del hospicio recibieron la noticia de diferentes maneras.
Algunos decidieron partir sumisamente, otros estaban firmes en luchar hasta el final. Cheryl sentía que sus fuerzas se agotaban, así que cada vez más solo observaba lo que sucedía, como viendo una película triste. Faltaban desesperadamente buenas noticias. Y justo en el momento en que quiso rendirse definitivamente, sucedió algo. Subió al segundo piso y se dirigió a la habitación de su madre. Las tertulias con ella y su compañera siempre levantaban el ánimo. La puerta estaba entreabierta, así que ni siquiera tuvo que llamar. Eso, muy bien, apoyaba en voz alta Betty a su amiga. Vamos, un poco más. Cheryl se quedó paralizada en la entrada y miraba desconcertada como su madre, sujetándose del alféizar, avanzaba lentamente. Por la sorpresa, parecía haber olvidado todas las palabras, y la hija se quedó con los ojos muy abiertos, sin poder moverse ni hacer una pregunta. Por ella pasó Jack en una silla de ruedas. Miró a la enfermera con amabilidad, y en su mirada ella no detectó ni una sombra de sorpresa. ¿De verdad estoy viendo esto o me parece? Pensó Cheryl. Es verdad, la tranquilizó Betty, ayudando a la vecina a llegar a la cama. No quería contártelo antes de tiempo, encogió de hombros Katniss. Le resulta más fácil levantarse y también caminar. Cheryl brilló de alegría. Por un instante, todas las dificultades y miedos se olvidaron. Incluso pensó, si mamá se recuperara, todo lo demás tal vez perdería todo sentido y valor. Caminaba hacia casa sin notar la vigilancia habitual ni la humedad otoñal. Lluvia, viento, charcos, qué niñedades cuando el alma tiene sol. De repente se detuvo, mirando fijamente a un punto. Lo que vio la impactó tanto que en el primer momento no supo cómo reaccionar, si sonreír, regodearse, pasar de largo diciéndose que no le importaba. Vaya giro interesante, susurró Cheryl para sí misma y sacó el teléfono. Clint llamó segundos después de enviar las fotos. Sonaba molesto, herido, pero hacía todo lo posible por parecer un tipo seguro e inaccesible. ¿Qué es esto? ¿No ves bien? Chulale está sentada en un café con un joven guapo y charlan amigablemente. Y puedo asegurarte que no eres tú el que está a su lado. ¿Dónde es eso? Cerca del apartamento de mamá. Un café nuevo. Lo abrieron la semana pasada. ¿Y qué demonios andas husmeando y vigilando ahí? Yo, se rió Cheryl con sinceridad, ¿soy responsable de que te ponga los cuernos? Eso es nuevo. Tú líate con tus cosas. Solo no pude resistir enviártelo. Lily se fue por trabajo, así que solo es una reunión de negocios. Ajá, claro. Y con socios de negocios siempre se cogen de la mano. Una forma rara de conseguir lo que quiere. Tonterías. Es una falsificación. Lo hicieron a propósito para que peleáramos. Piensa lo que quieras. A mí no me interesan los detalles de tu vida personal. Que pruebe lo que se siente al ser traicionado. Probablemente él ni se imaginaba cuánto le dolía a ella, pero ahora le tocaba sufrir a él. En realidad, Cheryl casi no le importaba. Ella pensaba en cómo salvar el proyecto de Gregory y a sus pacientes, que ya eran casi una familia. Durante el fin de semana, Cheryl revisó Internet, encontró una comunidad dispuesta a contar su historia y elaboró planes. Cuando iba con ellos al hospicio, salió el sol por primera vez en semanas, y eso parecía una señal. Quedaba una semana para la fecha límite del desalojo, pero Gregory luchaba desesperadamente por una prórroga. Todo el equipo estaba de buen ánimo. Los residentes sonreían misteriosamente y por alguna razón sacaban de sus bolsas sus mejores ropas.
Para saber qué pasaba, Cheryl fue a la oficina del director, pero se topó con él en la escalera. ¿Ya sabes?, preguntó el radiante. ¿De qué? No entiendo nada. Todos como si nada dijeran. Primero, nos dieron prórroga para mudarnos. Segundo, hay opción de comprar el edificio del antiguo centro de descanso. Y tercero, eso mejor no te lo digo yo. Bueno, voy a ver el lugar, y tú ve a ver a tu mamá. Él siguió su camino guiñándole un ojo, y Cheryl, desconcertada, solo lo miró pensativa a alejarse. ¿Qué podría haber pasado en ese día? Por la reacción de los demás, algo bueno. ¿Pero acaso mamá finalmente se había recuperado del todo? En la habitación solo estaba Betty. Al ver a Cheryl, dejó el libro y anunció feliz: Katniss se casa. ¿Qué? ¿Con quién? Cheryl se quedó completamente desconcertada y hasta dio un paso atrás para apoyarse en la pared. Ahora está en tratamiento, cuando vuelva contará ella misma. Por cierto, se fue caminando con sus propios pies. Eso sí que no me lo esperaba para nada. Son buenas noticias, hay que alegrarse. Tan pronto como la enfermera tomó temblorosa el cubo y la fregona, apareció Jack detrás de ella. Sonrió tímidamente y carraspeó, sin atreverse a iniciar la conversación. Cheryl, probablemente ya te hayan contado sobre Katniss y yo. Bueno, en términos generales. No soy el prometido más codiciado, pero haré todo lo que pueda para la felicidad de tu madre. Solo quiero pedirte ayuda en un asunto. Dime. No soy muy bueno con la tecnología moderna, pero sé que es más fácil vender obras por internet. Quizás pueda poner mis pinturas a la venta. Necesitamos mucho dinero, tanto nosotros como Gregory, para comprar otro edificio. Bueno, intentémoslo. Pasaré más tarde, al atardecer. Ella captó su mirada detrás de su espalda, se volteó y encontró los ojos de su madre, que lentamente regresaba a la habitación apoyándose en un bastón. Cheryl asintió comprensivamente y los dejó solos. Las pinturas se subastaron para apoyar el hospicio y, para sorpresa de todos, se vendieron casi de inmediato. Familiares de los residentes y mecenas locales se ofrecieron a apoyar el lugar. Así, Gregory obtuvo una suma suficiente para comprar y reparar parcialmente el antiguo centro de descanso. Y Jack recibió como regalo de sus nuevos admiradores prótesis modernas. El día de la boda prepararon una gran mesa en el comedor. Cheryl, observando el bullicio festivo, miraba con interés a los recién casados. Antes ni siquiera podía imaginar que su madre se casara por segunda vez, y mucho menos que fuera tan feliz. En pleno jolgorio, el teléfono vibró en su bolsillo, llegó un mensaje. Clint escribió que había decidido retirar la demanda y que el juicio no se llevaría a cabo la próxima semana. Cheryl sonrió con sorna, se encogió de hombros y siguió felicitando a su madre y a Jack junto con todos los demás. Un peso menos sobre sus hombros, pero ahora ya no tenía tanta importancia, y no importaba por qué se canceló la audiencia, de todas formas ella demostraría su inocencia. Mientras tanto, su exmarido estaba sentado en la cocina entre muebles desordenados y platos rotos. El ataque de ira había pasado, pero sus manos seguían apretadas en puños. ¿Cómo pudo derrumbarse todo en un día? Contesta, contesta. Repetía el hombre, escuchando el tono de llamada. Contesta. La mañana para él transcurrió como siempre, con una taza de café y pensamientos sobre grandes planes. Borja prometió que pronto comenzaría la construcción de un complejo residencial cerca del hospicio y que convertirían el edificio en un centro comercial.
Clint había invertido mucho en ese proyecto, esperando una gran ganancia. Sin embargo, ese mismo día descubrió que su socio había encontrado a otro compañero. Todos los acuerdos anteriores eran solo de palabra, por lo que no podía probar que le había entregado el dinero. El amigo simplemente dejó de contestar las llamadas y empezó a difundir rumores de que Clint le había prestado una gran suma y solo la había devuelto, no invertido en el negocio como decía. Lily no apareció en la oficina. Su amante necesitaba hablar urgentemente con ella. Su confianza siempre le daba fuerzas. El hombre esperaba que ella le indicara qué hacer, dónde acudir y cómo protegerse. Convencido de que ella estaba en casa, se apresuró hacia allí. Pero en vez de ella, solo encontró una nota corta sobre la mesa. Clint, me llevé todos tus regalos, el abrigo, las joyas. No querrás que los reclame, ¿verdad? Hace tiempo quería decirte que amo a otro, y ahora me voy al extranjero con él. Sé feliz. Eso fue la gota que colmó el vaso. 2 traiciones en un día. Además, surgió la sospecha, ¿no fue Lily quien sacó el dinero que él acusaba a su exesposa de robar? Clint no había sentido tanta rabia y odio en mucho tiempo, aunque solía provocar esos sentimientos en otros mientras se reía de ellos. Había rumores de que Gregory y Cheryl estaban reparando el antiguo centro de descanso, comprando muebles y comenzando a trasladar a los residentes. En medio de sus propios problemas, las alegrías ajenas le irritaban aún más. Borja ya anunciaba ampliamente su construcción y Lily publicaba en redes fotos de cócteles en la playa. Cuando la sensación de derrota y resentimiento hacia todos alcanzó su punto máximo, un auto viejo se detuvo cerca del antiguo hospicio. De él bajó un hombre con capucha, caminó hacia el edificio vacío y, después de unos minutos, regresó. Pronto apareció una luz roja en las ventanas oscuras. Creció rápidamente y nubes de humo se elevaron. Al día siguiente, Clint leyó las noticias con satisfacción. Aquí tienes tu centro comercial. Toma tus ruinas quemadas y haz con ellas lo que quieras. Era la venganza de un viejo amigo que realmente creía en él. Mientras tanto, Gregory y Cheryl vivían con sentimientos sinceros y bondadosos, alegría por el trabajo realizado, orgullo por sus protegidos que ayudaron tanto durante la mudanza y esperanzas en un futuro mejor. Último mes se han acercado mucho, y Cheryl comenzó a ver a su antiguo compañero de clase con otros ojos. En el edificio principal casi todo está listo, excepto la biblioteca y la zona de descanso. Eso puede esperar. Ahora nos encargaremos del edificio contiguo. Haremos allí un puesto médico y un área de hospitalización con algunas camas para pacientes, ordenaba él por teléfono, y en ese momento era imposible no admirarlo. Seguro, firme, con principios, pero al mismo tiempo sensible y amable por naturaleza, el hombre era un ejemplo a seguir en su equipo. Sin necesidad de recordatorios ni peticiones, ubicó a Katniss y Jack en una habitación aparte y les pidió muebles adicionales especialmente para ellos. Personalmente visitó tiendas y negoció condiciones favorables, se ocupó de los trámites y supervisó al equipo de reparación. Tenemos visita. ¡Qué grande te has hecho, sonrió Gregory, mientras colgaba. Rex movió la cola alegremente y, contento, puso la cabeza para que lo acariciaran. Pensé que sería mejor que corriera aquí en lugar de quedarse solo en casa todo el día, explicó Cheryl. Y tienes razón. ¿Cómo estás? En realidad, un desastre, pero trato de no mostrarlo. Él se rió, pero Cheryl percibió preocupación en su voz. El dinero de la venta de cuadros estaba casi agotado y la reparación no pensaba detenerse.
La casa de descanso estaba en buen estado en general, pero para su remodelación y renovación se necesitaban inversiones serias. Volviendo a casa, estaba inmersa en sus pensamientos y no notó inmediatamente una figura conocida en el banco. Sin embargo, no era sorprendente. King no se parecía a sí mismo, ropa arrugada, cabello despeinado, rostro sin afeitar. Así no lo había visto su ex esposa ni una sola vez durante su vida juntos. ¿Tuyo?, preguntó él, señalando al perro. Mío. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Vinieron a verte? ¿Para qué? Para hablar. No me siento bien, Cheryl. ¿Y dónde está tu Lily? Lily. King sonrió sarcásticamente y se acercó a una botella que estaba cerca. Se fue. No le funcionó con el dinero. Bloquearon todo lo que robó. Así es. Ella robó. Y tú me acusaste. Bueno, así pasó. Perdóname, Cheryl, ya he sido castigado por todo. Bueno, me voy, pero aguanta, todo mejorará. Ella se dirigió a la puerta. King la miró con tristeza, entendiendo que ya no había vuelta atrás. Era demasiado tarde para intentarlo. Sentado en el mismo lugar hasta el anochecer, se levantó lentamente y, con dificultad para mantenerse en pie, se alejó caminando. En ese momento, Cheryl se acercó a la ventana y durante toda la noche no pudo librarse del pensamiento sobre el pasado. Me da pena por él. Pero él mismo eligió ese camino y, si quiere, aún puede cambiarlo. Rex ahora venía todos los días con su dueña y corría feliz por el terreno del hospicio. La primera nieve, que hacía que los que paseaban entraran rápido al edificio, solo le divertía. Esta vez Gregory pidió a Cheryl que entrara a trabajar 2 horas antes, y ella, somnolienta y sin entender bien, entró al cuarto del personal y apenas alcanzó a sacar la bata del armario. Espera, no te cambies todavía, pidió un hombre que asomó la cabeza por la puerta. Saldremos afuera, pero en silencio. Llegaron al patio y caminaron en silencio hacia las construcciones alejadas, donde aún no habían llegado los reparadores. Explícame qué pasó, susurró Cheryl. Hace tiempo que noto que alguien viene ahí. Observé, pero no llamé a la policía. Y anoche entendí, un niño. ¿Quién? ¿De dónde? Eso quiero averiguar. Pero creo que él se asustará de mí, por eso decidí ir contigo. Cheryl sintió que sus manos se enfriaban y su corazón latía más fuerte. Por falta de sueño, todos sus sentidos se agudizaron. Apareció un miedo sobrenatural. Como si en el anexo no estuviera un niño, sino un fantasma. El viento helado atravesaba todo, y eso hacía que aún más quisiera abandonar esa extraña idea y regresar. Yo me quedaré en la puerta, y tú mira con cuidado por la ventana, pidió Gregory. El lugar estaba desordenado. Parecía que habían acumulado muebles rotos, materiales de construcción y cosas inútiles. Al principio no se veía a nadie, pero pronto apareció una cabeza con un gorro azul con pompones. Un niño de unos 12 años, sin notar que lo vigilaban, desmontaba el suelo de madera. Gregory abrió la puerta un poco, y ésta chirrió traicioneramente. El niño sin hogar reaccionó de inmediato e intentó abrir la ventana, pero ésta no se dio. Espera, pidió el hombre. No hemos venido a echarte, solo queremos saber qué haces aquí. Pero por favor, no llamen a la policía. Yo me iré solo, respondió el niño con voz clara. No vamos a llamar. Entonces, dime, ¿por qué vienes aquí cada noche? Aquí pasaba las noches en verano, cuando aún no había nadie. Uf, qué frío tengo, intervino Cheryl.
Vamos al comedor. Ya están sirviendo el desayuno, gachas de leche y un sándwich de queso. Es verdad, apoyó Gregory mirando el reloj. ¿Cómo te llamas? Ben. Ben, entonces ven con nosotros, desayunamos juntos. ¿Qué es eso de ustedes? Hospicio. Gente mayor que está en problemas o enferma. ¿Ustedes les ayudan? Sí. El niño miraba con desconfianza a la pareja. El desayuno caliente le tentaba mucho, pero darle confianza le daba miedo. Detrás de Cheryl apareció una cara alegre. Alguien había soltado a Rex, que corrió a toda velocidad hacia su dueña. ¡Ay, cómo escapaste! Rió ella, tratando de calmar al perro. Después de lamerle la mejilla, el perro corrió primero hacia Gregory y luego hacia Ben. El niño acarició su lomo liso y por primera vez sonrió ampliamente. Sus ojos brillaban con una alegría infantil verdadera. Pronto se sentaron en una mesa del comedor y el niño devoraba la avena con ganas. Durante sus andanzas, había extrañado mucho la comida caliente y sabrosa. ¿Dónde vives? Preguntó Gregory casualmente. ¿Dónde caigo? ¿Y antes dónde vivías? Primero en casa, luego en un orfanato. ¿Te escapaste? Sí. Pero en realidad estoy buscando un tesoro. Esta finca antes pertenecía a mi bisabuelo. Gregory y Cheryl intercambiaron miradas sorprendidas. No parecía que el visitante inventara, y ambos sintieron un vivo interés. Mi mamá y papá murieron en un accidente cuando yo tenía 10 años, continuó él, bebiendo con avidez el té después del sándwich. En el orfanato la pasaba mal. Pensé que si encontraba el tesoro del que hablaba el abuelo, podría comprarme una casa y vivir solo allí. Por cierto, un amigo mío tiene un detector de metales, podemos pedirlo prestado, propuso Gregory. A Ben lo alojaron en una de las habitaciones del hospicio, pero había que resolver el tema de sus documentos y su futuro. Mientras tanto, el director y el niño buscaban los legendarios tesoros escondidos por el bisabuelo durante la Guerra Civil. También había unas cartas del abuelo, pero mi mamá las escondió. Pensaba que todo era un cuento y que no debía creer en eso, compartía el niño, observando cuidadosamente el sótano. Sí, sin pistas puedes buscar años y no encontrar nada, suspiró Gregory. El terreno es enorme. Hay muchos lugares donde esconder un tesoro. Pasaron varias semanas. Los resultados de la búsqueda no dieron nada. Además, el dinero del pequeño presupuesto se estaba acabando y el director volvió a ocuparse de asuntos urgentes. Cheryl ayudaba a Ben de vez en cuando para que no estuviera solo, aunque también dudaba mucho del tesoro. «Vamos a cenar», llamó ella al niño después de otra excavación. «Uy, ¿dónde se habrá metido Rex?» «Oh, ahora tendremos que buscarlo», sonrió Ben, señalando el detector de metales. Pero por sus ojos se notaba su decepción. Desde lejos se escuchó un ladrido. Rex entró en un pequeño cuarto oscuro, movió la cola animadamente y salió corriendo. La dueña lo siguió. En uno de los muchos cuartos bajo el edificio principal, el perro rascaba con la pata intentando levantar una tabla vieja. Literalmente se deshacía en polvo. ¿Y eso qué es? Ben se acercó y empezó a ayudar a su amigo de 4 patas. Pronto Cheryl se unió. Los tres no podían solos. Gregory llegó con una pala para ayudar. Con esfuerzo removió la tierra dura y, al chocar con algo metálico, empezó a trabajar con más cuidado. Ben exclamó de alegría cuando sacaron una pequeña caja, agrietada y oxidada por el tiempo.
Forzaron el candado y, tras dudar un momento, lo abrieron. Una sensación maravillosa invadió a todos al instante. El hallazgo resultó ser un verdadero milagro. Dentro había un montón de joyas antiguas que solo se encuentran en los museos, anillos con piedras de colores, pesados collares de oro, pendientes largos, peinetas, medallones. «Eres rico», asintió Gregory al niño. «No», respondió Ben con firmeza. «Hay que repartir esto y entonces podrán hacer la reparación». Desde ese día pasó un año. Cheryl salió del nuevo edificio de 3 pisos, llamó a su hijo, le dijo que lo recogería en la escuela y se dirigió al estacionamiento. «Hola», sonó desde atrás una voz dolorosamente familiar. «Hola». Ella miró sorprendida a su exmarido. Tenía un aspecto desgastado. ¿Abriendo una clínica?, preguntó él, desviando la mirada de su abultada barriga a las paredes espejadas. «Sí, ya, en realidad, ya está abierta». «¿Tal vez haya algún trabajo?» «Cheryl, dejé de beber, me curé. Ahora empiezo todo desde cero. Necesitan un asistente sanitario. ¿Quieres?» «Voy». «Entonces ven mañana por la mañana». «Está bien». «¿Y te casaste, entonces?» «Sí». «Me alegro por ti». Clint se quedó parado mirando cómo se alejaba. Cheryl, sin mirar atrás, llegó al estacionamiento, se subió al auto y se fue. Por la noche se planeaba una reunión familiar en la casa de campo. Katniss y Jack prometieron venir. Ben adoraba esos encuentros acogedores. Cheryl se detuvo ante el semáforo en rojo y acarició su vientre. La ecografía mostró que ella y Gregory esperaban gemelos, un niño y una niña.